Tú, Jorge, ¿me estás representando correctamente? Yo sentí como si Jesús se parara delante de mí y me dijera: ¿tú me estás representando a mí correctamente? O sea, la gente ve al verdadero Jesús cuando te ve a ti. ¿Qué quiere decir? Que mis actos, mis palabras, mis creencias, como vivo, realmente reflejan la verdad de Jesús, o reflejan a un Jesús de acuerdo a mi idiosincrasia, de acuerdo a cómo me porto. ¿Es realmente el Jesús que yo reflejo, el Jesús que habla la palabra de Dios? Esta semana me puse a investigar al respecto, y en Estados Unidos vi que varios pastores estas últimas semanas estaban levantándose hablando de cómo de las iglesias cristianas en Estados Unidos muchos se han estado yendo y han estado dejando la iglesia, no porque se quieran hacer ateos, sino porque lo que ven en la iglesia no les atrae. Al Jesús que ven en la iglesia no les atrae. Y mucho de esto me llevó a la conclusión, es que como cristianos hemos mal representado a Jesús. Yo veo a un Jesús que cada vez que él se sentaba a hablar o llegaba a una ciudad, se juntaba una multitud de gente que no tan solo quería escucharlo, que querían estar con él. Y hoy quiero que descubramos quién es ese Jesús al que tú y yo servimos, por el que estamos reunidos hoy aquí. ¿Quién es Jesús? Y me gustaría que fuéramos a un versículo que está en Lucas 15, capítulo 1, Lucas 15, versículo 1, y 2. Dice así Lucas 15, dice: los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Si trabajas en Hacienda te hablan. No es cierto. En aquel tiempo los cobradores de impuestos eran judíos que trabajaban para Roma, quitándole el dinero a los judíos y dándoselo a Roma. Entonces para ellos era gente despreciable, como Zaqueo. Era gente que eran, los tenían en una categoría. Fíjate cómo dice: los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. O sea que estos eran de fama conocida ya. Entonces dice: los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores. Y luego fíjate cómo termina el versículo: y hasta comía con ellos. Ese Jesús, hazle conmigo. Era incomprensible Jesús. ¿Por qué Jesús estaba pasando su vida con gente que no merecía que Jesús estuviera con ellos? Gente mala. Es más, déjame te digo una cosa: con la gente que Jesús pasaba su tiempo, no nomás es gente que había sido mala, porque a veces eso entendemos. Era gente que estaba haciendo malo, estaba actuando mal, estaba robando, estaba haciendo lo incorrecto. Jesús estaba pasando tiempo con gente realmente mala. Y ahora dice la Biblia en varias ocasiones que Jesús no nada más los saludaba, Jesús convivía con ellos, Jesús comía con ellos. Esto era algo incomprensible para aquella época, porque hoy tú y yo podemos quedar en una cita e irnos a comer a McDonald's, y comemos en una hora y y cada quien para su casa. En aquel tiempo comer juntos era un acto de intimidad. Tú no invitabas a tu casa a comer a alguien que no amabas, a alguien que no conocías. Era algo íntimo, era algo que duraba horas la comida. Pasaban toda una tarde, platicaban, lloraban, reían juntos. Era un acto de intimidad. Entonces estos escribas y conocedores de la palabra de Dios en aquella época estaban sorprendidos, porque decían: ¿por qué Jesús pasa tiempo con gente que no se lo merece? O sea, aquí estamos nosotros, los que vivimos
por la palabra de Dios? ¿Por qué nos brinca y se va con los que nadie quiere? ¿Qué pensarías de un pastor que de repente lo ves comiendo con un narcotraficante conocido y lo ves en su casa? Tú dirías, anda algo mal. Pues haz de cuenta, así veían a Jesús. Lo veían con gente que no merecía estar con Jesús. Y Jesús, sabiendo que esto estaban pensando estos sacerdotes, estos fariseos, Jesús les cuenta 3 historias que quiero que analicemos hoy. Les cuenta 3 historias para que ellos puedan entender por qué un Dios santo, por qué un Dios perfecto, por qué un Dios sin pecado, por qué un Dios justo pasa tiempo con gente que no se lo merece. Jesús empieza a contarles esta historia, y antes de contarte estas 3 historias, quiero ir un poquito a lo que Pablo habló acerca de la salvación que tú y yo tenemos, que es recibida por gracia. Dice Efesios 2, 8 y 9, dice: Dios lo salvó, Dios me salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pablo está hablando y está diciendo: lo que ustedes tienen, está hablándole a la iglesia, a los convertidos, a los creyentes. Nos está hablando a ti y a mí. Nos está diciendo: lo que Jesús hizo no es que tú hiciste algo para ganártelo, no es que tú te esforzaste y te portaste tan bien e hiciste las cosas tan bien en tu vida que entonces Dios se acercó y dijo: ahora sí, te lo mereces, eres salvo por todo lo bueno que has hecho. Pablo dice: no hay nada que podamos hacer para merecer el amor de Dios. Es algo que no nos merecemos. Es más, es algo que no podemos hacer nada para ganárnoslo. Es imposible para nosotros. La realidad es que un regalo deja de ser un regalo cuando intentamos pagar por él. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido el regalo del perdón de Dios sobre nuestra vida y luego queremos o actuamos como si tuviéramos que hacer algo para regresar el favor a Dios? No, es que Él me perdonó, ahora yo tengo que... No, un regalo que se intenta pagar deja de ser un regalo. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? El Señor nos ha perdonado, es por gracia, no lo merezco. Ahora yo en agradecimiento vivo por ti, pero no quiere decir que estoy tratando de comprar algo. Es en el entendimiento, es algo que ya tengo, mi salvación. Cristianismo no tiene nada que ver con nosotros pagándole a Dios por lo que Él hizo. No se trata de llegar a tener el valor suficiente para merecer su aceptación. Tú no tienes que hacer nada para que Él te ame o te deje de amar. Él te ama. Es un regalo que Dios nos da. Esto es lo increíble del cristianismo. Esto es lo que los escribas, sacerdotes y maestros de la ley no entendían. ¿Cómo es posible que si toda mi vida yo me he esforzado para agradar a un Dios y que Dios me vea con buenos ojos, de repente viene este Jesús a decir que no necesito hacer nada? Esto es lo increíble, porque nos lleva a un punto que es medular en la forma en cómo nosotros nos vemos como sociedad. Y es una pregunta: ¿cómo defino cuánto valgo? ¿Cómo defines tu valor? Aquí está el meollo del asunto, como dicen. ¿Cómo defines cuánto vales? ¿Cuánto valgo yo? Hay muchos parámetros que podemos ver para ver cuánto valemos, o que nosotros utilizamos para poner un valor a las personas o a nosotros mismos. Uno de ellos es el físico. Por alguna extraña razón, cuando una mujer es muy guapa, creemos que es lo físico, el que te guste, cómo te ves en el espejo, muchas veces determina tu valor y cómo te ves, hasta cómo te tratan. Muchos dicen: cómo te ves, te tratan, ¿no es cierto?
Hay muchas que ya no pueden, no tienen movimiento en la cara de tanto botox porque quieren verse bien. ¿Por qué? Porque lo físico es algo que nos mueve para hacernos sentir bien, darnos valor. Otra cosa es la popularidad, el ser popular. ¿Cuántos likes tengo? ¿Cuántos amigos tengo? ¿Qué tan popular soy? ¿Qué tantos amigos me llevan a salir, me invitan a salir? ¿Qué tantas amigas? ¿Qué tan popular soy? Para muchos eso les da valor, la popularidad. Una posición en el trabajo es que ya soy el jefe, ya soy el gerente, ya soy el encargado, ya soy el que mueve toda esta área. Y eso nos da valor. Y dices, ya soy más valioso porque ahora soy el mero mero. O no tengo valor porque no lo soy. ¿Qué es lo que da valor? Hay muchas áreas que dan valor. Oye, es que, ¿sabías que hay estudiantes que se deprimen porque se sacan un 9? Cuando yo estaba en cuarto de primaria, ahorita me estaba acordando en la primera reunión, la segunda. Me acuerdo que yo era un muchacho que no batallaba porque pues puros 6. No, no es cierto. Toda mi primaria yo fui movido por tener buenas calificaciones. Era mi enfoque. Recuerdo que estaba en cuarto de primaria y yo tenía puros 10, aunque usted no lo crea. Puros 10. Y me acuerdo que mi mero mole era matemáticas. Dije era. Y en cuarto de primaria vivimos un año en la ciudad de Monclova, Coahuila. Y cuando estoy allá, un bimestre me saco un 8. Y me acuerdo que me dan el examen y empiezo a llorar. Perdí todo mi valor ahí por 2 puntillos gachos. Ya después me desquité y puros 6. Dije, pues ya, pues que siga la vida, ¿verdad? Pero me acuerdo el sentimiento de haberme sacado un 8 y que los compañeros ya no me iban a ver con el valor del de puros 10, ahora el del 8. Porque a veces hasta una calificación te da valor, por ridículo que parezca. Imagínate un salario, una posición, cómo te reconozcan. Nos da valor, las pertenencias. Tengo una mejor casa, mi casa está cerrada, tengo parque y ya me siento, o no lo tengo, o mi carro llueve y se parece que está lloviendo adentro, o tengo un carro del año. Y vivimos de acuerdo, dándole valor a lo que tenemos. Nuestra ropa, a dónde fui de vacaciones, si me tomé muchas fotos para que vean a dónde fui de vacaciones. Y como cristianos, si tú has crecido en uno, ¿cuántos aquí tienen más de 5 años de cristianos? Levanten su mano. Los que se duermen, qué raro. No es cierto. Pero ¿a poco no tratamos de vivir? No, es que tengo que ser una buena persona, porque eso me da valor. Tengo que ser buena persona. Hay cosas que yo no hago. Yo no tomo. Que fumen los que están allá afuera. Yo no me junto con los que toman. Porque creemos que como actuamos es la manera. Yo ayudo a otros. Yo ayudo, yo doy, soy amable. Y creemos que por cómo actuamos es como tenemos valor. Es más, terminamos diciendo, si leo la Biblia, entonces soy un buen cristiano. Si oro mucho, entonces soy un buen cristiano. Si me porto bien y no la riego, entonces el favor de Dios está sobre mi vida. Y como cristianos terminamos pensando de esta manera. Hoy no sentí tanto a Dios, se me hace que no leí mucho la Biblia esta semana. No tiene nada que ver. Y Jesús trataba de explicar lo que era su amor. Porque tú y yo, nuestra tendencia natural es a creer que el valor que tenemos como personas es algo que nos ganamos. Que nos ganamos con nuestro esfuerzo o que nos merecemos en base a nuestro comportamiento. Esa es la manera en la que nos fuimos educados por esta sociedad.
Una persona honorable es aquella que ha hecho todas las cosas bien, pero el primo que se equivocó y salió embarazada y hizo esto mal, entonces esa persona no se merece tanto honor como la que nunca se equivocó. Cuando en realidad la única diferencia es que una se equivocó en algo público y la otra se equivoca a diario en cosas más escondidas que a veces terminan siendo peores. Vivimos en una sociedad que damos valor a lo que se ve, a lo que se hace. Y Jesús, sabiendo esto, porque adivina, los problemas de aquella época y los de ahorita son los mismos. Jesús, sabiendo cómo pensaban los religiosos de la época, comienza a contarles 3 historias. Y antes de contártelas, te voy a contar un poquito por qué pensaban así los fariseos. ¿Quiénes eran estos estudiosos de la ley? Eran personas que habían vivido vidas apartadas para Dios. ¿Qué quiere decir? Que muchos de ellos aún decidieron no casarse. Ahora entiendo, para no pecar. No es cierto, no es cierto. Pero muchos decidieron no casarse. Estaban apartados para Dios totalmente. Estudiaban y memorizaban la Torá. La Torá son los primeros 5 libros, el Pentateuco. Imagínate memorizar números, Levíticos. Se lo sabían de memoria. Era gente dedicada al estudio. Tenían una vida religiosa súper disciplinada. Oraban horas al día, horas. Si tú te duermes en 15 minutos, ¿cuántos dicen amén? Imagínate, horas al día. Oraban por horas, vivían aislados y muchos de ellos sacrificaban lujos con tal de estar estudiando la palabra y en su entendimiento agradar a Dios. Eran personas súper dedicadas. Todo el pueblo los veía como los buenos. Oh, esos cuates son los que están más cerca a Dios. ¿Te han dicho eso? Ore usted que está más cerca a Dios. Mentira. Se habían esforzado por tener un estatus social, y ese estatus social les permitía menospreciar a los que no actuaban como ellos. Fíjate esto. O sea, eran tan conocedores de la Biblia y estaban tan cerca, entre comillas, de Dios, que les permitía menospreciar a los que no vivían como ellos. Y tú dices, qué bárbaros, ¿verdad? ¿Cuántos dicen qué bárbaros? No más que a veces tú y yo actuamos igual. Cuando vamos a la reunión familiar y les decimos a los demás, eso está mal. Ay, cómo siguen adorando ídolos. Pero. Y nos ponemos por encima de los demás porque nosotros tenemos una revelación de Dios o porque conocemos más de Dios. Y Jesús está diciendo, no, esto no es así. Esto no es así, yo a eso no vine. Por eso los fariseos no entendían por qué Jesús pasa tiempo con gente que no tiene valor. O sea, yo tengo valor, decían ellos. Yo leo la Biblia, me la sé de memoria, levanto mis manos. Es más, hasta una lágrima me sale cuando adoramos. Me esfuerzo y sale. ¿Por qué Jesús hace eso? ¿Por qué Jesús vive con los que viven pecando, con los que no merecen estar con Él? ¿Por qué Jesús? Esta gente, ellos pensaban, primero necesita esforzarse más. Esta gente necesita esforzarse para no pecar, dejar de ser prostitutas. ¿Qué les cuesta? Dejar de robar dinero. Ellos necesitan esforzarse más. Es como si a Zaqueo Jesús le hubiera dicho, voy a ir a comer a tu casa, si antes regresas todo lo que robaste y devuelves hasta 4 veces también de lo que robaste. Eso no sucedió así. Primero hubo un amor, un encuentro con Jesús, y el fruto fue otro, fue ese, no al revés. Y te fijas cómo los fariseos querían primero el esfuerzo para después recibir el beneficio. Y Jesús vino y dijo, no, yo te doy mi gracia, yo te doy mi amor, yo te doy todo. Jesús se hacía amigo de los que engañaban a otros para vivir.
Jesús se hizo amigo de los que engañaban a sus esposas. Jesús se hizo amigo de los que engañaban a sus esposos. Jesús se hizo amigo de prostitutas. Jesús se hizo amigo de gente que lastimaba niños. Jesús se hizo amigo de gente que robaba. Jesús se hizo amigo de gente muy mala y que era conocida en ese lugar. Ahora, si somos honestos, y como tú y yo, personas que venimos a la iglesia, nos sentiríamos igual si de repente entrara Jesús y te ignorara a ti y se fuera a comer con el peor narcotraficante de la ciudad. Dirías, ¿por qué? Yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo sirvo con los niños, aguanto a los mocosos aquellos. Estoy en el frío en el estacionamiento y viene y me brincó. Esto era lo que ellos pensaban. Y Jesús comienza con las 3 historias. ¿Quieren que ya les cuente las 3 historias? ¿O les cuento otra historia antes de las 3 historias? Primera historia, Lucas 15, 4 al 7. Habla de un pastor que tenía 100 ovejas. Y si no te sabes la historia, te sabes la canción. ¿Cuántos se saben la canción? Eran 100 ovejas. Levanten la mano los que se la sepan. Los mismos que se duermen. Son los más grandes, los que más tiempo tienen en la iglesia. Pero dice la canción y la Biblia en la cual basaron esa canción, que había un pastor. Jesús empieza a hablarles en términos que ellos conocían, porque ellos eran pastores, muchos de ellos. Y les dice, había un pastor que tenía 100 ovejas y en una ocasión estaba contando a sus ovejas y empezó 1, 2, 98, 99. Y empieza a buscar y falta uno, la más fea y la más burra. Y dice, ¿dónde está? Siempre se pierde. Es la que la anda regando. ¿Dónde se habrá que anda de despistada de seguro? Y entonces dice Jesús, contó a los 99, le faltaba una y se desesperó tanto el pastor que dejó a las 99 y se fue a buscar esa una perdida. A la burra, a la fea. O sea, si tú y yo sabemos de matemáticas, hubiéramos dicho, ay Jesús, por favor, al ratito se reproducen estas y vas a tener 110. Aparte estaba media loca, o sea, no, déjala que se vaya al ratito, no pasa nada. Pero Jesús dice, dejó a las 99, no en peligro, porque muchos dicen, qué gacho Jesús. No, las dejó guardadas y se fue a buscar a la que estaba perdida. Y hasta que la encontró, regresó con ella. Y luego dice, hizo fiesta cuando la encuentra. Y yo creo todos están, Jesús, qué historias. No sabe de matemáticas. Pero ¿cuántas veces nosotros somos así? ¿Cuántas veces nosotros nos conformamos con nuestras ovejas seguras, con que mi familia esté bien? Tengo a mi familia resguardada, mi familia está bien, y por la ventana puedo ver los que están perdidos. Quizá alguien, un joven que está metido en drogas allá afuera. Quizá una señorita que anda con un novio más grande que él a sus 14 años. Quizá un joven en drogas o una mujer que está llorando porque su esposo la golpeó. Pero nosotros decidimos guardar nuestros 99 y no ir por la una perdida, porque no nos vayan a robar nuestras 99. ¿No somos muy similares a veces? Jesús dice, yo no. Yo sé que mis 99 están bien. Yo voy a hacer todo por ir por aquella perdida. Ridículo, ridículo. Lo que nos lleva a la segunda historia. Una mujer, dice Jesús, tiene una colección de monedas, 10 monedas, cuando se le pierde una. Y dice, se desesperó porque no encontró una moneda, tenía 9 más. Y dice que deshizo la casa, la movió toda del lugar. Yo me imagino que si tenía paredes de Chirac, agarró el marro y dijo, no vaya a haber estado ahí abajo. Le salió más caro el caldo que la gallina, o ¿cómo dicen? Que las albóndigas. Le salió más caro el caldo, porque ahora tuvo que trabajar para volver a acomodar toda su casa. Y dice que cuando encontró la moneda, le habló a los vecinos e hizo fiesta porque encontró una moneda. Ilógico, tan ilógico. Yo creo todos los que lo estaban oyendo
decían, ay no, estas historias me están volviendo loco, qué desesperante, ¿por qué hace eso Jesús? Pero lo que Jesús estaba demostrándole a estas personas era la esencia de su corazón. Les estaba diciendo, yo soy aquel que va por lo que nadie iría. ¿Sí me estás oyendo? Yo voy por lo que nadie iría. Yo le doy valor a lo que nadie le dio valor. Yo valoro tanto aquello que el mundo lo considera un desperdicio. Eso es lo que Jesús estaba tratando de decirles. Estaba hablándoles de su ilógico amor que tiene por la gente, por nosotros. Para Él cualquier oveja vale la pena. Él está dispuesto a dar todo por lo que los demás no darían nada. Él está dispuesto a dar su propia vida por lo que los demás no darían ni el cambio que le sobra. Él está dispuesto a dar todo por la gente. Estas son las matemáticas de Jesús. Él valora a cada persona a pesar de sus muchos errores. Él valora a cada persona a pesar de sus muchas equivocaciones. A pesar de repetir y repetir el mismo error, Jesús sigue amando de la misma manera. Así te sigue amando a ti que estás aquí. Yo no entiendo por qué me tiene a mí aquí predicando su palabra, porque yo estoy lleno de errores. Y me ha dado una oportunidad tras oportunidad, vez tras vez, igual que a ti. Ese es su amor que valora a la persona a pesar de sus errores, de sus tonterías. Para Dios, tú tienes un gran valor. No importa tu pasado, no importan tus errores, no importan tus fallos. Él decidió dejar todo para ir por ti, para recogerte a ti. Eres muy valioso, eres muy valiosa, más de lo que a veces nosotros creemos. Lo que nos lleva a la tercera historia. Y esta historia es única y es diferente. La encontramos en Lucas 15, 11 al 32. Comienza Jesús a contar la historia de un hijo menor. Un padre tenía dos hijos. El menor está ahí y va y le pide al padre su herencia. Y le dice, dame mi herencia, quiero mi herencia. Tomó todo su dinero, toda la riqueza, la mitad de la riqueza del padre, y se fue y se malgastó todo el dinero. Nadie lo forzó a vivir así. Él decidió vivir de esa manera. Ahora, yo quiero que tú te imagines que tú eres uno de esos maestros de la ley que está parado escuchando esta historia. Una persona que ha dedicado su vida, su esfuerzo a Dios. De repente escucha en una cultura que honran al padre por sobre todas las cosas, escucha la deshonra de un hijo, primero al pedir su herencia antes de que el padre muera. ¿Sabes qué le estaba diciendo al papá? Para mí tú estás muerto. Para mí es como si tú estuvieras muerto. Y este padre le dice, esto eres para mí. Y entonces los fariseos están oyendo y dicen, este muchacho no se merece nada. Este muchacho no se merece absolutamente nada porque ha deshonrado a su padre. Y así comienza. Este hijo, yo me imagino que empezó a causar molestia entre los fariseos. Lo último que llegaron a pensar, como nosotros a veces pensamos cuando escuchamos la historia del hijo pródigo, es pobre muchacho. Pónganme atención aquí, el piano ahorita se va a encender. Lo último que llegaron a pensar es pobre muchacho. Ellos no estaban pensando, ay, pobrecito. Ellos estaban pensando, ese muchacho se merece lo peor. De repente Jesús empieza a contar las consecuencias y empieza a decir, este muchacho que se fue, perdió todo su dinero, lo malgastó y terminó dándole de comer a los marranos. Y era tal su necesidad que él quería comerse la comida de los marranos. Estaba sucio, maloliente, pobre, no tenía esperanza de futuro. Estaba mal, estaba viviendo las consecuencias de sus decisiones, como muchos de nosotros que estamos hoy aquí. Muchos de nosotros y muchos allá afuera están viviendo las consecuencias de sus malas decisiones, de mis malas decisiones.
Pero dice Jesús cuando está contando esta historia, de repente este hombre, algo sucedió en su mente que dijo: mi padre no tiene necesidad, ni aun los que trabajan para él. Y él dice: ya sé, voy a regresar a él, pero ya no como hijo, porque yo ya no merezco ser hijo. Voy a regresar a él para que él sea mi jefe y para que él me trate como uno de sus siervos. Muy parecido a lo que pensamos. Ahora yo voy a trabajar para ganarme mi comida. Yo voy a trabajar para que él por lo menos me dé algo. Y no es así muchas veces nuestra manera de pensar. Quiero esforzarme para que ahora sí Dios me quiera. Ya voy a dejar de fumar, voy a dejar de tomar, voy a dejar de engañar, voy a dejar de robar para que él me ame. Y así pensamos. Pero fíjate lo que dice Lucas 15:19. El hijo, hablándose a sí mismo, dijo: voy a ir con mi papá y le voy a decir: yo no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como un jornalero, como un trabajador. No soy digno. Él creyó que todo su valor, toda su dignidad se había perdido por sus actos. Y terrenalmente, a los ojos de todos, sí. Los fariseos, escuchándolo, decían: qué bárbaro, no se merece ni trabajar, pero sí que trabaje y que le paguen poquito. Han de haber dicho que viva apenas. Él se merece, era lo que todos pensaban. Pero sabes, este muchacho no conocía el amor de un papá perfecto. Y Jesús empieza a relatar el encuentro entre este hijo y el padre. Comienza a relatarlo y dice la historia que cuando aún este joven venía de lejos, el padre lo ve, porque Jesús empieza a explicar: el padre todos los días salía y veía al horizonte a ver si no venía su hijo, lo estaba esperando. Y dice la historia que cuando aún venía lejos el hijo, el padre se levantó y salió corriendo al encuentro del hijo. Salió corriendo al encuentro. Dice Lucas 15:20. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Él salió al encuentro del hijo que no lo merecía. En ese momento los fariseos y los maestros de la ley estaban: no puede ser, esta historia no tiene sentido. Este hijo le robó a su padre, lo ofendió, le quitó la dignidad, hizo todo lo contrario para que su padre corriera hacia él. Pero lo que estaba diciendo Jesús es: así es mi amor, así es el amor del Padre por cada uno de sus hijos. Así es el amor de Dios por ti, donde tú solo dices: Señor, te necesito, y Él corre a tu encuentro cuando tú reconoces su necesidad. Sabes, este hijo le dieron un anillo, porque dice la Biblia que hasta mandó a hacer fiesta cuando lo recibió. Dice la Biblia que lo recibió y lo abrazó. Y sabes, lo recibió en el camino, lo cual quiere decir que todavía olía a marrano. Todavía olía terrible el hijo. Estaba sucio, manchado, lleno de lodo, porque vivía con los marranos. Y hay muchos que dicen: yo voy a ir a la iglesia cuando ya me porte bien. Adivina que nunca vas a llegar, porque la Biblia dice que no podemos nosotros solos. Olía a marrano. Y yo me gusta mi mente de Hollywood. Yo me imagino al padre llegando, abrazándolo. Saltó la tierra cuando lo abrazó. Y las lágrimas del padre hicieron lodo con los cabellos del hijo. Y el padre dice que le dijo: pónganle un anillo para que sepan que es mi hijo. Cámbienle la ropa. Y lo más importante, que se arme la carnita asada. Hizo fiesta. Que se arme la carnita y ahora sí. Y yo creo que los fariseos estaban: no, esto ya es el colmo. O sea, hasta fiesta le hizo al ingrato. Hasta fiesta. Sabes, gracia es amor demostrado. Gracia es Jesús. Gracia es Jesús, que Él es el regalo que no merecemos. El perdón de nuestros pecados, la oportunidad de una nueva vida.
y hasta de una fiesta, porque dice la Biblia que cuando un pecador viene a los pies de Cristo hay una fiesta en el cielo, y aquí hay una fiesta en este lugar. Ese es nuestro Salvador, ese es nuestro Cristo. Jesús fue el que buscó, fue el que encontró, fue el que recuperó y fue el que salvó, el que celebró, perdón. ¿Sabes? Jesús les estaba diciendo: ¿saben por qué me junto con pecadores? Porque yo soy gracia. ¿Sabes por qué me junto con pecadores? Porque yo soy perdón. ¿Sabes por qué me junto con la gente que nadie se junta? Porque ellos son los que más me necesitan. ¿Sabes por qué te salvó? Porque tú eres el que más lo necesita. Él es gracia. Deja de tratar de entender el amor de Dios. Su gracia no se entiende, su gracia se recibe. Es imposible entender cómo un Dios te ama de esa manera. Y te puedo hablar como iglesia tantito. Es tiempo, iglesia, que dejemos de actuar como los administradores de la gracia de Dios. Tú sí la mereces porque te ves arrepentido. Tú no porque estás tatuado. Tú no porque traes arete. Tú no porque engañaste ya muchas veces a tus hijos. Tú no porque eres mala persona. Tú no. ¿Sabes? A veces la iglesia y los cristianos nos hemos convertido en los administradores de su gracia, pero Dios no nos llamó a ser administradores de su gracia. Dios nos llamó a ser representantes de su gracia. ¿Qué quiere decir? Que cuando un pecador te ve, tiene que ver amor, tiene que ver aceptación, tiene que ver perdón, tiene que ver a Cristo. Dios nos llamó a ser representantes de Cristo. Efesios 2, 8 y 9 te lo leo. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Por su gracia, un regalo que no merecíamos. Dice: ustedes no tienen ningún mérito en eso. No tiene nada que ver con nada bueno que hayas hecho. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. En pocas palabras, gracia es Dios encontrándonos en nuestro punto de mayor necesidad por medio de Jesucristo, su Hijo. Si hoy tú estás en un punto de mucha necesidad en tu vida, su gracia está a punto de encontrarte por medio de Jesucristo. Esa es su gracia, ese es su amor, eso es lo que Él hizo por nosotros. Hoy mi oración es que puedas dejar toda religiosidad a un lado y puedas abandonarte en su gracia. ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? Él es amor. Él es gracia. Y a lo mejor estás aquí sentado y puede que sea de la primera vez que visitas una iglesia o que tienes toda tu vida en una iglesia. Como a los fariseos, el ir a la iglesia no significa nada. Lo que cambia es un encuentro personal con Jesús, con su gracia. Cuando Él te encuentra en tu punto de mayor necesidad, de mayor tristeza, de mayor depresión, de mayor fracaso, y te muestra que eres amado. Yo no sé si tienes muchos años o pocos en el evangelio. Lo que sí sé es que Él está parado delante de ti diciéndote: ¿me quieres seguir? ¿Quieres levantarte y caminar hacia mí? ¿Quieres tener un encuentro conmigo? Si tú el día de hoy quieres tener un encuentro con Jesús y decirle: quiero que seas el Señor de mi vida, quiero ser tu hijo. Si tú hoy quieres entregarle todo, te voy a invitar a que ahí donde estás levantes tu mano, porque me gustaría saber quién quiere entregarle hoy su vida a Jesús. Si tú lo que deseas, levanta en alto tu mano. Gracias, puedo ver tu mano. Gracias, puedo ver tu mano. Gracias, veo tu mano. Gracias, veo tu mano. Gracias, puedo ver tu mano. Gracias, gracias. ¿Sabes? Hoy no te voy a dirigir yo en una oración. Yo creo que ahí con tus propias palabras tú puedes decirle: Señor, perdóname. Hoy me entrego a ti.
Ahí donde estás, dile: Señor, perdóname, hoy me entrego a ti, reconozco mi pecado y te necesito. Sé el Señor de mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada hombre, cada mujer que hoy está entregando su vida a ti, Señor. Señor, sella esta decisión.